Bienvenidos a La Cava. Así es, estamos en La Cava y hoy tenemos un gran invitado, un amigo de la casa, que vino a que echáramos carreta, como decimos, a tener una tertulia bien sabrosa y hablar de un tema muy, muy importante, que es más que el periodismo, es la opinión, lo que generan todos los comunicadores, los periodistas, cuando tocan un tema, de lo que sea. Y hoy nos acompaña Gilberto Buitrago. Él ha sido, en este momento, el director de noticias de la popular emisora La Voz del Tolima, que todos los que los ven a nivel nacional la conocen, la gran mayoría, pero también estuvo en RCN Radio como director de noticias y en la prensa, bueno, con mucho más medios. Entonces aquí lo tenemos, don Gilberto. Bienvenido a La Cava, Gilberto. Muchas gracias, Luis Fernando, a todos los televidentes, un abrazo y gracias por invitarme y poder compartir estos minutos. Usted sabe cómo es esto acá, brindando, La Cava, Bueno. brindando. Espero que el vino le guste. Gracias. Para todos ustedes. Empezamos ya a tomar un vinito. ¿Cómo lo sintió? Está rico. ¿Está rico? Pero era más adelante le ponen mejor todavía. Bueno, don Gilberto, ¿cómo es el trabajo periodístico? ¿Cómo va La Voz del Tolima? La Voz del Tolima está asistiendo a una transformación, venía de una emisora que tenía las 24 horas su programación, pero luego los dueños, los accionistas o dueño determinó hacer una alianza con la Universidad de Uniminuto, la Corporación Uniminuto de Dios, y buena parte de la programación de La Voz del Tolima es Uniminuto. Sí. Y de lo que es noticiero son de 6 a 8 de la mañana y de 12 a 2 de la tarde, que es de eso va de lunes a viernes, en la hora del noticiero. Son los noticieros de la emisora que dirigimos con otro muy querido compañero de labores como es el señor William Peña Gutiérrez. Bueno, usted está viviendo un momento importante en los medios, que es ya fusionar todo esto que se ve ya en la radio, la televisión, la misma redacción de la transmedia, y más con ese apoyo de Uniminuto, que siempre la corporación Uniminuto se ha distinguido por ser líder en todos estos procesos audiovisuales. ¿Cómo le ha parecido el trabajo? Yo he tenido la oportunidad de pasearme por todos los sistemas a nivel de medios. Lo hice por ahí al comienzo, hace ya cerca de 40 años, en el periódico Actualidad Tolimense. Actualidad. Allí escribí, estuve un tiempito. Ya luego vino la radio. La radio ha sido prácticamente toda mi vida, 39 años, estoy cumpliendo de trabajo en la radio. Y luego vino sin hacer nada, llegó la televisión a través del canal PIC, que hoy hacemos el noticiero simultáneo de radio y televisión. Y la transmedia nos coge ahí en ese camino y en ese trasegar en el que nos encontramos. Entonces, Es algo que tenemos que hablar ahorita en el programa a todos los que nos están viendo, los colegas comunicadores, periodistas, ustedes asesores de los mismos políticos y los políticos que también ya hoy en día se volvieron generador de contenido. Es algo que ha dado un paso adelante. Bueno, pero Gilberto es del Tolima, de una región muy bonita, yendo hacia el Nevado del Tolima, el Cañón del Conveima, ¿cierto? como dice, a mucho honor y mucho orgullo, soy de Pastales, pero siempre me gusta hacer la distinción, no de Pastales abajo del caserío, sino de la finca donde hay que trabajar con machete, con asadón. Así me levanté yo hasta los 20 años. ¿Así? Estuve en esa labor con mi familia, mis papás, en el campo, y luego ya me traslado por necesidad de estudio a Ibagué, y bueno, ahí ya viene toda la actividad de la que me siento muy contento. Usted hizo una primaria en algo que me parece hermoso, que suena bonito decirlo, pero muchas veces complicado y complejo para los estudiantes en las escuelitas de la montaña, del caserío, de la vereda. Que para llegar a la escuela había que caminar una hora de bajada, luego salir de la escuela, una hora de regreso. Y luego al colegio ya era prácticamente hora y media, porque resulta que en ese momento no había colegio en Pastales, tocaba ir hasta Villarrestrepo, que era el colegio más cercano, que entre otras se acabó. Entonces tenía que bajar a Pastales y luego coger camino. Pero había en esa época no era pavimentado, entonces usted era carretera destapada, trocha, y no había carro y no había plata. Entonces, hágale la patica. Entonces, baje la carretera y coja camino arriba o carretera abajo y de regreso. Entonces, ahí ya no era una, sino era hora y media que había que caminar de ida o de regreso. ¿Usted recuerda el nombre de la escuela? Claro, Escuela Nicolás Esguerra.
que era de Pastales, y el colegio en un comienzo tuvo el nombre de técnico femenino porque era satélite del técnico femenino de Ibagué. Sí. Luego le cambian el nombre como técnico ambiental y luego Instituto Técnico Ambiental, y ahí viene una tragedia allí en Villar Restrepo y lamentablemente el colegio termina clausurándolo. Se cierra la sede educativa de Villar Restrepo y la traen para Chapetón, pues que ya es la ciudad, ya es decir, el Cañón quedó sin colegio. Claro, claro, en Chapetón. Sí. En Chapetón, en Chapetón. Yo tuve la oportunidad en el cuento de estudiar en la concentración rural agrícola Mariano Martín Melendro Barón Chapetón. Que muy buena por esa formación de esa época. Esa época era muy buena. Lo rural, el tema rural del café, la producción, es decir, prácticamente un muchacho que salía de la institución Mariano Martín Melendro era un técnico agropecuario. Exactamente, era de la Federación de Cafeteros. Toca tener cédula cafetera. Usted hasta el cuarto de bachillerato, si usted era técnico, después remataba en Chinchiná. Exacto. Era técnico. Aquí contando, aquí chismoseando, me mandaban a estudiar allá de castigo que porque había perdido un año. No, yo estaba feliz. Claro, me volvieron a traer. Conocer toda la tecnología que la tenía en esa época, precisamente el centro de formación en Chinchiná. Entonces, imagínense lo que el castigo, ir a conocer más. Eso fue una maravilla. Pero bueno, volvamos a hablar de ese campo hermoso, que usted termina su secundaria y se viene a estudiar Ibagué. Yo estudio en Villar Restrepo hasta el grado noveno. Se hace el intento, en esa época se llamaba cuarto bachillerato. Sí, cuarto. Estamos hablando ya de varios añitos. Sí. Entonces estamos en el año 83, se hablaba de cuarto bachillerato y se inició el quinto a ver si era posible. Ya en marzo del año 84 ya ven que no es posible, entonces clausuran, cierran definitivamente los que estábamos estudiando, pues quedamos sin nada para dónde. Sin embargo, hubo una ayuda de los directivos del colegio allí de Villar Restrepo, fue contactarnos con colegios en Ibagué. Yo termino en el colegio Antonio Reyes Umaña, el famoso ARU del barrio Las Brisas. Allí hago lo que hoy es décimo y 11, o lo que en su momento se hablaba de quinto y sexto bachillerato. Entonces yo termino graduado en el año 1985 como bachiller académico del Antonio Reyes Umaña. Qué bueno que los que nos están viendo, porque es que nosotros somos un país rural. Muchos llegan a la ciudad y se volvieron citadinos, pero casi todos venimos del sector rural en Colombia, muy poco el que no. ¿Por qué cómo estudia comunicación social o periodismo? O las dos. Yo en el campo tuve, digamos, en el momento en que uno empieza como a perfilar, bueno, ¿qué quiero ser? Tuve la visión de la comunicación. Sin embargo, yo le digo a mi familia y a quienes me conocen, porque muchas veces le dicen es que uno se inclina por algo porque ve, pero en esa época no había luz eléctrica, entonces no había televisión. No. Y la radio pues era el que cargaba usted el transistor que se colgaba al hombro, se lo echaba en un carriel y se lo llevaba y escuche música y escuche noticias en el trabajo. Entonces yo digo siempre un poco a manera de humor que yo no vi ni una vaca, ni un caballo con micrófono, ni con cámaras. Sí, vaya, no había. Entonces yo creo que yo pienso que uno cuando viene a este mundo, Dios ya le lleva su libretico y ya tiene usted una agenda que hay que cumplir. Y yo entonces llego, ya termino mi bachiller. En esa época terminaba usted bachiller y lo primero que tenía que ir era pagar servicio militar. Pagar servicio como bachiller. Como bachiller. Yo me presento y resulta que en el grupo bastante grande ahí en el batallón RUC, a las 7 de la noche, había que presentarse a las 7 de la mañana. Nos dieron de almuerzo una colombiana, una gaseosa y un pan. Sí, ese era el almuerzo. Y a las 7 de la noche ya se cierra, entonces ya salen los pelotones, creo que se denomina, para cada región del país. En ese momento estaba muy difícil el Caquetá. Pues los últimos que salieron fue para el Caquetá. Y resulta que cuando se hace la formación, sobraron 2 del grupo que ellos necesitaban sacar. Y detrás y delante mío estaban 2 compañeros altísimos, el doble de mi altura. Sí. Entonces era como un cabo, tal vez el que estaba seleccionando, y me dice, venga usted para acá, usted está muy chiquito, vaya a la casa a que le den más sopita para que crezca. Sí, güey. Sí. Y me dieron el papelito, entonces yo ahí ir a la caja agraria y retirar en esa época como 7,000 pesos, tal vez valía. ¿Y era la libreta? Era la libreta, ahí ya, entonces ahí termina uno como un poco desubicado, porque es un año que usted dice, te tiene que ir a pagar servicio, entonces termina un poco desubicado. Sin embargo, yo me inclino porque estudio comunicación social, mi papá me dice, yo lo voy a ayudar, pero cuando llegó el momento, creo, a él alguien lo aconsejó que el comunicador social era borracho, que era un vago, que eso no funcionaba. Entonces me dijo, no, yo definitivamente no le doy eso.
y tampoco lo puedo tener más en la finca. Entonces usted vaya para el pueblo, ahí hay una casa, yo le dejo una pieza allá para que viva y busque a ver qué hace. Yo empecé a trabajar, fui hasta vigilante en esa época, trabajé en un taller de ornamentación y apareció una institución que llamaba el INSED, que aún existe aquí en la ciudad de Ibagué, y daba locución. En esa época funcionaba en la calle 10ª entre primera y segunda, en lo que hoy es la Universidad Cooperativa. Ahí tenía la oficina del INSED y eran docentes, entre otros, que usted debe acordarse, Alfredo Matías Villalobos. Claro. Era Oscar Sánchez, eran los docentes, entonces ellos eran los docentes, se hacía un curso de locución, ahí empiezo yo, y adicionalmente había una institución nacional, que no me acuerdo bien el nombre hoy, que daba locución por correspondencia. Entonces yo, digamos, complemento con locución por correspondencia, uno llenaba como el estilo antiguo de educación de Sutatensa, que usted llegaba y recibía las clases, las recibía en cassette, recibía los formatos, los diligenciaba, los regresaba y luego le calificaban a uno. Así hice yo ese curso. Así fue lo de Gilberto. Llegó a ser comunicador social con especialización, maestría, antes de ir a la pausa. ¿Cuál es la maestría? Territorio, Conflicto y Cultura de la Universidad del Tolima. Territorio, Conflicto y Cultura. Que vamos a hablar ahora en el segundo bloque, ya desarrollando todo este trabajo periodístico de concepto de cómo llevar una noticia y analizar ya con los nuevos medios. Vamos a una pausa, Gilberto, y ya regresamos con todos ustedes. Sigamos tomando un buen vino o lo que estén en su casa disfrutando en la cava. Hola, los saludamos desde la bella capital musical de América, Ibagué. Somos la primera apuesta de Transmedia para el periodismo regional. Contamos historias. Analizamos el contexto. Marcamos la diferencia. Y te llevamos el día a día del deporte. Véanos, síganos y escúchenos en nuestras emisiones de las 6 de la mañana, 12 del mediodía y en la emisión central de las 8 de la noche. Recuerden la alianza informativa con credibilidad y honestidad en la información. Continuamos en la cava con nuestro gran invitado Gilberto Buitrago, el director de noticias de La Voz del Tolima, que también ha estado por todos los medios durante muchas épocas también, compartiendo con grandes maestros como Juan Gozaín, cuando era director de noticias de RCN Radio en Ibagué, el Tolima, y bueno, trabajos grandes, con grandes desarrollos profesionales desde la región para todo el país. Gilberto, brindemos de una vez después de esa pausa porque ese vino se puso bueno, ¿sí o no? Bienvenido. Yo sé, tengo que tomar eso aquí, es aquí de verdad. Está muy bueno esto. Aquí delicioso. No, bueno, y empieza a oxigenarse el vino, entonces queda más rico. Bueno, Gilberto, ¿ya estudió en la UNAM? Yo empiezo, trabajo ya en medios de manera empírica. Yo inicié en el Grupo Radial Colombiano, sí, acuérdese de esa época bonita de la radio que se tuvo, Grupo Radial Colombiano. Posteriormente fui a La Voz del Nevado, sí, luego Ondas de Ibagué, La Voz del Tolima, luego voy 20 años, un mes en RCN como director, de ellos 15 años como director. Luego me retiro de RCN y me voy como jefe de prensa de la Gobernación del Tolima, eso es en el año 2014, hasta el 2015, hasta el 31 de 2015. Hago allí, ejerzo el papel de jefe de prensa de la Gobernación del Tolima y hago también a la par de que estaba trabajando, hice la maestría en Territorio, Conflicto y Cultura de la Universidad del Tolima, entonces eso me permitió ser docente, entonces fui docente, ahora cátedra de la Universidad del Tolima. Posteriormente fui docente medio tiempo de la Universidad de UNAD, estuve hasta diciembre del año pasado, y el ejercicio periodístico. Entonces hoy, después de que salgo de la Gobernación del Tolima, hace 10 años fui nombrado director de noticias de La Voz del Tolima, cargo que actualmente ostento. Bueno, usted está al frente de un proceso que es un cambio en la forma de ver las noticias, pero más que un cambio, yo veo como una nueva herramienta que va por las redes. Ustedes con el canal PIC, La Voz del Tolima en un minuto, ya tienen toda una transmedia porque también caen en las redes, en la web, con Facebook y con todas estas nuevas vías, digo yo, de comunicación. Necesariamente,
La comunicación de hoy es muy diferente a la que teníamos, como decíamos al comienzo, uno se especializaba en prensa escrita, se especializaba en radio o se especializaba en televisión, eso era lo que teníamos en el mercado. Luego ya viene la transmedia que nos obliga a todos a migrar. Producto de esa migración y de esa estrategia de cómo sortear es que se da la alianza entre La Voz del Tolima y el canal PIC Televisión. La radio era parte, la televisión era parte y aquí se fusiona, un ejercicio bonito. Y en medio de todo eso pues viene todo el trabajo que se hace a través de las diferentes redes sociales, camino en el que nos encontramos, porque creo que esto no hay un camino de llegada, sino un camino de partida que cada día le trae a usted nuevos retos, nuevas oportunidades y nuevas maneras de dar a conocer la información, incluso nuevas formas de poder contar la noticia. Bueno, Gilberto, a usted le tocó vivir muchos eventos catastróficos, también buenas noticias en el país, pero esa parte de seguridad afectada hacia los colombianos y más hacia los comunicadores, ¿cómo usted enfrentó ese momento? Difícil, el Tolima no fue ajeno, recordemos las tomas que se dieron en el Tolima, por ejemplo, vayámonos un poco del mapa, Roncesvalles, San Antonio, Río Blanco, Planadas, luego por la región oriental Dolores, el municipio de Icononso, municipio de Conday. Yo recuerdo que incluso en Villarrica tuve que ir a cubrir una toma y cuando yo llego al parque, que habían acabado todos, o sea, eran unos ranchos viejos, entonces claro, con las bombas todo eso quedó. Aún estaba ardiendo, aún se veía la llama y cuando llego, como si nos recibieran, estalló una granada allá en la zona, era difícil. De todo eso nos tocó, como nos tocó amenazas también. Por ejemplo, yo recuerdo que aparece en Ibagué un personaje canoso, ya viejón, y lo veíamos en todas partes, los periodistas lo veíamos y tipo tomé fotos y nos regaló fotos. Yo incluso tengo una fotografía de esas. Cuando nos damos cuenta era un infiltrado nada menos que del DAS, que nos estaban haciendo seguimiento a todos los periodistas y todo eso. Todo eso tocó, luego empezaban a llamarlo, bueno, tantas vainas que se presentaron que lamentablemente estamos repitiendo hoy, porque lamentablemente hoy se está viviendo esa nueva situación. Se está viviendo, o sea, seguimos en el país igual que hace lastimosamente. muchos años. Hubo un pequeño oasis, pero volvemos a iniciar con esto, con algo más delicado todavía. Salen las redes con una cantidad de medios que son respetables también y pues quieren llevar noticia, pero como lo dijo en estos días nuestro James, que hablar cosas para tener views y para tener vistas y para poder monetizar esas páginas, pero que están originando que la opinión ya no salga solo de medios serios, sino que lo colocan para que cualquiera pueda opinar y pueda causar hasta una muerte, como ha sucedido. Es en donde se falta el respeto, donde se le falta precisamente a la gente que se prepara, incluso en el mismo medio. Yo pensé en un comienzo que tal vez esta situación era difícil para los medios, es decir, para las estructuras de medios de comunicación, que se estaba complicando. Pero hoy me atrevo a decir que lo que está en riesgo es el periodismo. Y seguramente muchos dirán, no, es que se sigue manejando. No, pero el periodismo ha cambiado. ¿Y de qué manera? Antes se exigía, había unos estatutos, se tenían unos reglamentos del periodismo que había que cumplirlos, unas normas éticas, unos códigos de ética profesional. Lamentablemente eso ya no existe y eso lo que ha llevado es a acabar una profesión hasta el punto que yo veo el periodismo propiamente, el periodismo como periodista como tal, lo veo en alto riesgo. Yo veo, porque por muchas razones, porque precisamente cualquiera entonces toma un dispositivo y ya pues lo suman como periodista. Mire, en el Tolima hace unos años, recuerdo tal vez era gobernador Ricardo Orozco, asombrados, resultaron 400 periodistas en una invitación del Día del Periodista. Eso es inmanejable, eso es imposible. Y entonces es imposible para manejar eso, para manejar informativamente, para el sostenimiento, donde se van a mantener 400 medios, porque es que ahora cada uno se volvió dueño de su propio medio. Sí. Entonces, esto es bien complicado, bien difícil. Y más aún cuando usted toca el tema de que ya se normalizó que alguien con un celular ya pueda hacer y pueda ir a preguntar y pueda tomar una foto y se paró y lo envió y lo publicó en su propia red y hizo que comentaran cosas que hay gente que dice cualquier cosa y vuelve a trabajar en lo que hace, sin ser periodista. Y lo otro que quería preguntarle, Gilberto, es ¿qué pasó con esa tarjeta profesional?
Creo que lo peor, en un comienzo se dijo que era lo mejor que había pasado cuando en la Constitución del 91 quedan abolidas la licencia de locutor y quedan abolidas la tarjeta profesional de periodista. En su momento se habló de la apertura y la Constitución lo dice, cada uno es libre de tener sus opiniones, de crear medios, eso es bueno, es válido, es interesante, pero vino precisamente la falta de control, que el país sigue sin un control en el campo de los periodistas, de la comunicación, y de ahí que hoy nos estemos quejando de esa falta, de ese rigor. Si bien es cierto, se han cometido excesos, si bien es cierto, no podemos desconocer que el poder ha estado al servicio, o los medios han estado al servicio del poder, o el poder ha coactado a los medios, eso no se puede desconocer, pero existían algunas normas que regulaban, que exigían, que lo podían a usted sancionar, y todo eso. Hoy lamentablemente no. Entonces la falta de una tarjeta profesional, la falta de una licencia es producto de hoy, de lo que tenemos, y que no solo afecta a la comunicación, al periodista, a la persona o al medio, afecta a toda una sociedad, porque cuando usted tiene al frente de un radio, al frente de un televisor, al frente de un computador, a alguien que le está informando, pero lo hace sin una estructura, sin una preparación adecuada, pues hombre, eso es lo que tiene sociedad, y es la descomposición social, contribuye a eso. Hay algo que también es bueno dentro de esos cambios que estamos viviendo, y escuchaba alguna vez en una buceta que una señora le decía a la otra: uy, ya vio esto en internet, y yo, pero es que ahí dicen muchas mentiras, ya uno ni lee eso. Pues que la misma gente que como que se propuso acabar con los medios serios, ya la otra gente se ha dado cuenta que no son serios, que escriben cualquier cosa sin tener una formación, como sin tener un criterio periodístico, con un enfoque y una noticia. Es que incluso en los mismos medios, los mismos dueños, los mismos responsables de los medios son responsables de lo que nos está pasando, porque le permitieron el ingreso a personas sin una preparación, por querer aparecer, entonces hable lo que la gana le dé, lo importante es que venda un cupo y con eso usted se defiende y que me trae plata para la empresa, entonces hágale, pues, no hubo un aspecto que regulara eso, y es lo que hoy tenemos, lamentablemente una descomposición total, unos medios que hoy ya no se habla de crear medios, sino que se habla de los medios, hablo de lo tradicional, de cerrar. Usted no le es desconocido, cada mañana se cierra tal emisora, se cierra tal periódico, esa es la situación que hoy tenemos. Es complicado, pero bueno, ya, ahora hablemos de algo positivo, que le podamos decir a todas estas personas que nos están viendo en sus casas, es una frase que ya se volvió de cajón entre nosotros en los medios: sepan a quién van a ver, a quién van a leer y a quién van a escuchar, ¿sí? Es necesario, porque es que eso es formación. Yo creo que así como uno exige un producto cuando usted compra algo, lo exige de buena calidad. Exacto. La comunicación debe ser de buena calidad, independiente del medio por el que le llegue. Hay que exigir calidad, y yo creo que en eso el ciudadano tiene mucho que aportar, pero también mucho que exigir. O sea, hay distintas opciones, que tampoco uno se puede cerrar a esto. Y como dice, están los muchachos, pero es que siempre han habido muchachos. Nosotros fuimos muchachos y los muchachos pilos en su época, y ese va a ser un buen director, y siempre los hay. Pero es también el criterio del que lee, del que escucha y el que ve. Saber si le están diciendo la verdad, porque últimas, como yo decía, se vuelve ya un poder de opinión ya en la gente. Esto ha generado tanto que hasta ya no necesita ni de reírse, porque hasta la risa se le entregan. Sí. Usted ve cualquier cosa, entonces aparece el chiste y aparece la risa, y entonces ya el ser humano pierde esa esencia, precisamente la naturalidad que debe existir. Un consejo para hoy en día, para ir cerrando el programa: ni siquiera los comunicadores, porque es que hoy en día ya todo el mundo es comunicador. Yo digo que en la pandemia toda la gente mucha gente le quitó el miedo a la cámara, al mic, entonces ya hace un poco de contenidos, pero hablemos de estos líderes empresariales y gubernamentales que quieran hacer sus propios contenidos, pero no se dejan llevar de los profesionales, no se dejan guiar. Eso por un lado, y de la formación,
o del respeto también, porque es que hay profesionales de mucho campo que entonces por esto de la comunicación entonces desacreditan a quienes han ejercido o a quienes se han preparado precisamente para la comunicación, quienes han hecho la universidad, que han hecho especializaciones, hombre, todo eso exige, pero entonces ya llega y no, es que es lo que yo diga, eso no, o sea, hay que respetar, y eso se da en la comunicación, se da en la arquitectura, se da en todos los campos del saber, hay que respetar a quienes se han dedicado precisamente a profundizarlo. Y usted lo que va a decir, en todos los campos del saber, a todos les piden videos. Así usted estudia contaduría, reconozco. Correcto. Los mandan a hacer videos. Entonces, sí, porque hace parte de las evidencias de tantas cosas que se deben tener en el día de hoy. Exactamente. Bueno, Gilberto, muchas gracias. Tenemos mucho tema para conversar desde este análisis. Muchas gracias por estar en la cava. No me quiero ir sin decirle pues que dentro de las cosas bonitas que me han pasado ha sido todo este ejercicio de casi 40 años, de tener Premio Nacional de Periodismo, de tener una cantidad de reconocimientos, que también me siento muy feliz cuando ya uno está mirando como la puerta de, bueno, por dónde cierro, por dónde me voy ya, porque uno debe dar el paso. Y bonito cuando uno puede pararse y decir, lo he hecho y me siento contento de haberlo hecho bien. Reconocimiento a nivel nacional, y además muchas gracias por estar en nuestro programa. Quería tener aquí a Gilberto para que habláramos todos, y sé que allá quedando vueltas, no solo en los colegas, en los comunicadores, en los publicistas y en los periodistas, en todos los que tenemos algo que hacer con esto de la comunicación, sino también los que quieren hacerlo, pero háganlo bien, sepan llevar un mensaje. Pues Luis Fernando, gracias a los televidentes, inmenso agradecimiento por escucharnos, por vernos y también por generar sus opiniones. En esto de la comunicación es libre, cada uno interpreta a su manera. Muchas veces dice que, haciendo un símil del pintor, el pintor pinta su cuadro, pero finalmente el que lo va a observar es el que interpreta qué ve en ese cuadro. Alberto, muchas gracias. A usted, Luis Fernando, a todos los televidentes, inmenso agradecimiento. A todos ustedes, muchas gracias. En nuestro próximo programa, más invitados para hablar de temas desde la región para el país. Nos veremos en la próxima Cava.